En esta semana, que sería la semana número 6, vamos a iniciarnos con el estudio de las angiospermas, específicamente las dicotiledóneas 1, que correspondería a la caracterización de las familias Anonaceae, Moraceae, Lorantaceae, Nyctaginaceae, Cactaceae y Amarantaceae. Este esquema ya fue explicado la semana pasada, donde se dijo que las espermatófitas están en dos divisiones, como son las gimnospermas y las angiospermas. En esta semana comenzaremos a estudiar las angiospermas, que según el sistema de clasificación de Engler están en dos clases, las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. Las dicotiledóneas vamos a estudiar las arquiclamidia y las metaclamidia, y las arquiclamidia las vamos a dividir en aclamidia, sin perianto, monoclamidia, un verticilo en el perianto, y las diclamidia van a presentar sus dos verticilos, pero los pétalos separados. Y las metaclamidia son aquellas que presentan sus dos verticilos, pero los pétalos unidos. Iniciaremos entonces con el estudio o la caracterización de la familia Anonaceae. Ellas pertenecen al orden Magnoliae. Pero antes de caracterizarla, ustedes pudieran pensar en alguna especie que pertenece a esta familia. Vean el fruto, este fruto que tenemos aquí, vean esta flor que tenemos por aquí. Me imagino que seguro pensaron en una guanábana, en un riñón, en un anón. Muy bien, esas son especies que pertenecen a esta familia y es importante que ustedes la vayan recordando, porque a través de esas especies ustedes pudieran sacar los caracteres diagnósticos. Pero en forma general esta familia se caracteriza por ser árboles, arbustos, presentar hojas simples, alternas y dispuestas en dos hileras. Y aparte de eso no tienen estípulas. En Anonaceae las flores son hermafroditas, presentan un perianto generalmente entre series, una serie de 3 sépalos, como lo vemos aquí, y 2 series de 3 pétalos cada uno. Estos serían los pétalos externos y estos serían los pétalos internos. En esta flor vemos en detalle los sépalos y los pétalos. Estos serían los pétalos externos, la primera serie, y por aquí encontraríamos la serie interna de pétalos. En este corte transversal de la flor podemos entonces ver los estambres. Los estambres son numerosos y distribuidos en espiral. También vemos los carpelos, que son carpelos separados, o sea que el gineceo está formado por muchos carpelos y todos los carpelos separados, formando un gineceo apocárpico. Esta diapositiva nos sirve para repasar lo que explicamos anteriormente. Esto sería la primera serie de pétalos, será la serie más externa. Esto sería la serie interna. Fíjense que está formado por 3 pétalos la primera serie y por 3 pétalos la segunda serie. Esto que tenemos aquí sería el androceo y el gineceo lo tenemos en la parte central. En este esquema, que es un corte longitudinal de la flor, podemos observar que el gineceo está formado por numerosos carpelos y estos son libres. También tenemos los estambres, que son numerosos y ubicados en forma de espiral. Y aquí podemos observar las anteras, que son annatas, caracteres importantes en esta familia, por numerosos carpelos. Esta familia tiene importancia económica por la utilización de sus frutos. Así tenemos la guanábana, Annona muricata, y el manirote, Annona purpurea. Aprovechemos esta imagen que está aquí para repasar lo que es el perianto de las anonáceas. Recuerden que dijimos que es un perianto formado por 3 series. Una primera serie, que serían los sépalos, como ustedes lo ven en este botón floral, y 2 series de pétalos, una serie externa y una serie interna, como la vemos en esta imagen. Annona cherimola, la chirimoya, y Annona esquamosa, el riñón, también son especies importantes desde el punto de vista económico por sus frutos comestibles. Otro también de importancia económica por sus frutos serían el anón, el guanábano de monte,
Como podemos observar, fíjense como todos son estos frutos, unos frutos que provienen de un gineceo apocárpico. Cananga odorata y Monodora mirística son utilizadas por sus aceites esenciales. El caso de Cananga es una planta del este de Asia con vistosas flores amarillas, verdosas amarillentas y posee tanto propiedades relajantes como estimulantes. En el caso de Monodora mirística, es nativa de las selvas tropicales de África Occidental y Central y las semillas se secan y se venden enteras o molidas para ser utilizada como especia. Silopia aromática es un árbol nativo de Brasil, también se encuentra en Venezuela hacia el sur del estado Monaga. Las especies que pertenecen a la familia Anonaceae se distribuyen en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. Presenta una gran cantidad de géneros y una representación importante de especies. La siguiente familia a estudiar es Moraceae. Ella pertenece al orden Urticales. Recordemos algunas especies de esta familia. Aquí pueden observar en esta imagen especies de ficus. Aquí podemos ver el yagrumo, pero me imagino que ustedes también recordarán al higo. Ahora bien, ¿cuáles son los caracteres de las especies de esta familia? Son árboles o arbustos, a excepción del género Cannabis, Dosthenia y Humulus. Actualmente, Cannabis y Humulus se encuentran ubicados en la familia Cannabaceae. En Cannabis encontramos a Cannabis sativa, la cual es una especie originaria de Asia y se utiliza como psicotrópico. En el caso del género Humulus encontramos a Humulus lupulus, del cual se obtiene el lupulino que se utiliza para la fabricación de la cerveza y es la que le da ese sabor amargo a la cerveza. Las hojas son simples, véanlo en esta imagen, vean una hoja simple, alternas y van a presentar estípula. Esta es la estípula en Moraceae. Esta estípula se denomina Amplexicaule. También vamos a encontrar la presencia de látex, a excepción del género Cannabis y de Humulus. Aquí observamos esta sustancia blanquecina, que es la que se denomina el látex. Aquí también lo podemos ver en este corte del tallo. Sus flores se caracterizan por ser unisexuales. La vamos a encontrar en plantas monoicas como en dioicas. En Cecropia encontramos plantas dioicas, en Dosthenia plantas monoicas y en Morus vemos aquí entonces las flores femeninas en un pie y las flores masculinas en otro pie. Es decir, que esta planta vamos a encontrar sus flores en pie separados. En Maclura encontramos plantas dioicas. Estos serían las inflorescencias que contienen las flores femeninas y esta sería la inflorescencia que contiene las flores masculinas. Aquí podemos observar las flores femeninas y flores masculinas en ficus. Esto que vemos aquí son las flores masculinas y estas serían las flores femeninas. Ahora bien, ellas van a estar ubicadas en una estructura urceolada y que va a tener una abertura hacia el exterior que se denomina ostíolo. Pouruma cecropifolia, cocura, uva amazónica, es originaria de la selva amazónica. Sus flores masculinas y femeninas se encuentran en pie separado, por lo tanto es una planta dioica. Sus frutos son consumidos en forma fresca, pero también van a tener un alto potencial en la agroindustria, ya que se pueden elaborar vinos de los frutos frescos macerados, pero los frutos también pueden ser utilizados para la elaboración de jaleas, mermelada, etc. En Moraceae vamos a encontrar diferentes tipos de frutos.
Así tenemos en el género Maclura el fruto tipo Sorosi, como también lo podemos ver en el género Artocarpus. En el género Morus vamos a encontrar un tipo de fruto que son agregados de drupela. Véanlo en esta imagen y también lo podemos ver en esta otra imagen. En el caso de Ficus, del género Ficus, sus especies van a tener un fruto característico que es el tipo cicono, como lo podemos ver en esta imagen. En el género Ficus vamos a encontrar varias especies que son los llamados matapalos. Ellos van a presentar un tipo de raíz que van estrangulando a la planta huésped. Vean aquí la cantidad de raíces que se van desarrollando alrededor de la planta huésped hasta estrangularla y por supuesto eliminarla. Aquí vemos una palma, esta que tenemos aquí en la palma, y esto que observamos aquí, este tallo tan grande y las raíces como van arropando a la palma, es el matapalo. Aquí también podemos observar la gran cantidad de raíces estrangulando a la planta huésped. Esos son entonces los llamados matapalos. También vamos a encontrar a Cecropia peltata, lo que denominamos el yagrumo. En el yagrumo vamos a tener una simbiosis con un tipo de hormiga, ya que esas hormigas van a crecer en los pecíolos huecos de las hojas del yagrumo. Otra especie importante en esta familia es Artocarpus altilis. También se le denomina árbol de pan, pan de palo, pan de pobre. Es originario de Malasia y de él se consumen sus frutos, muy ricos en carbohidratos que pueden ser consumidos en fresco o también después de cocido. Y una vez molidos se utilizan también para la extracción de una harina panificable. Tenemos otras especies del género Ficus, como es Ficus elástica, caucho de jardín, Ficus pumila y la hiedra y Ficus bengalensis. Estas especies se utilizan como ornamental en avenidas, jardines, etc. Otra especie importante en Morasia es Morus alba. Morus alba o sus hojas se utilizan para la alimentación del gusano de seda. Aquí lo ven, vean cómo hay gran cantidad de hojas y esto en blanco que observamos aquí es el gusano de seda. Ahora bien, una vez que se obtienen las crisálidas, de allí se obtiene entonces este hilo y este hilo de seda es el que se utiliza en la industria textilera. Otra especie importante es Ficus carica, el higo. Ahora, ella se consume en forma fresca, o sea, sus infrutescencias se consumen en forma fresca, pero también se pueden elaborar muchos productos, como es el caso de dulces, jaleas, jugos, y sus hojas también son utilizadas desde el punto de vista medicinal, ya que infusiones de ellas sirven para controlar la diabetes. Las especies de Morasia generalmente tienen una distribución tropical, aunque podemos encontrar algunas de ellas que se extienden a las regiones subtropicales, como es el caso del género Morus. La siguiente familia son las Lorantaceae. Esta pertenece al orden Santalalle. Se caracterizan por ser plantas arbustivas o subarbustivas, en pocos casos árboles. Son siempre verdes, hemiparásitas obligadas o a veces hiperparásitas, raras veces parásitas de raíces y en este caso arbóreas. Es importante que ustedes conozcan qué significa hemiparásita. El sistema radical en algunos casos está conformado por un austorio único. Ese austorio es de origen embrional. En otros casos vamos a encontrar un austorio principal y unas raíces adventicias epicorticales, como lo podemos observar en esta figura. Además vamos a encontrar también raíces adventicias prensiles, que son los zarcillos radicales a lo largo de los entrenudos. El ovario es ínfero, presenta un embrión grande, casi siempre ampliado en disco adhesivo en su extremo. Ese
disco adhesivo lo podemos observar aquí en esta imagen. Fíjense cómo este disco se adhiere totalmente a la planta huésped. También lo vamos a observar aquí, y esto es lo que permite el crecimiento entonces del austorio principal que les comenté en la diapositiva pasada. Las especies de esta familia son consideradas malezas, y estas son malezas en frutales. Un cultivo que atacan mucho son los cítricos. También son malezas en especies maderables, como por ejemplo en el roble, en el pino, entre otros. Son utilizadas en la artesanía en la elaboración de coronas de Navidad. Esas coronas de Navidad son colocadas en las puertas de las casas y sirven como adornos. Desde el punto de vista biológico, los frutos de estas especies son consumidas y dispersadas por las aves. Ahora, desde el punto de vista cultural, se creían que los jóvenes bajo la planta no podían rechazar un beso, iniciándose de esta forma una relación amorosa. Este pensamiento permanece hoy en día al punto de considerarse como una petición formal de boda. Aquí encontramos un ejemplo de una lorantácea. Fíjense, esto tan inmenso es el austorio principal. Esto lo encontramos en una especie de alcornoque, en un trabajo que estábamos haciendo en el sur del estado de Aragua, en el caserío Pelelobo. Entonces, de este austorio se obtiene este material pegajoso, y este material se utiliza específicamente para la caza de los pajaritos. Fíjense en este caso cómo cayó una semilla de guate pajarito en una planta de ciruela huesito o Spondia purpurea. Fíjense cómo la tenemos aquí, esta es la plántula, e inmediatamente la planta comenzó a desarrollar una resina donde trató de arropar toda la planta a fin de eliminarla. Véanla aquí, esta es la resina de la ciruela de huesito. Mírenlo aquí también, importante como defensa de estas plantas contra estas especies que son malezas. Lorantácea posee una distribución predominantemente pantropical e incluye 70 géneros y alrededor de 1560 especies. La otra familia que corresponde a esta semana son las Nyctaginaceae. Pertenecen al orden Centrospermae. Se caracterizan por ser hierbas, arbustos o árboles, presentan hojas simples y opuestas y no tienen estípulas. Las flores son unisexuales o hermafroditas y en ocasiones rodeadas por brácteas vistosas, como en el caso de la trinitaria. Esto que ustedes observan aquí son los ixófilos, esas brácteas que rodean las flores de las trinitarias. El perianto es petaloideo, tubular, constituido por 5 sépalos unidos. Esto lo vemos en esta figura. Esto sería el perianto, que está formado por 5 sépalos unidos. Los estambres, que serían este que les estoy mostrando por aquí, podemos encontrar desde uno hasta numerosos estambres. Ellos son concrescentes en la base, levemente concrescentes, y son de diferentes longitudes. En esta foto podemos observar el gineceo o el ovario, que es ovario súpero, es unilocular, unicoarpelar y presenta un solo óvulo de placentación basal. Aquí vemos entonces los estambres de diferentes longitudes unidos en la base, y aquí observamos entonces el gineceo, que como les dije anteriormente es un gineceo unicarpelar con un solo óvulo. Aquí tenemos ejemplos de algunas flores. Vean la bráctea, que la tenemos en Bougainvillea, que es importante también desde el punto de vista de la función vexilar. La importancia que tiene las especies de esta familia, muchas de ellas son malezas, como el Carcio de Boerhaavia, especie de Boerhaavia, que son malezas en diversos cultivos y áreas abandonadas. También tenemos a Mirabilis jalapa, que la semilla de esta especie se utilizan como laxante y desparasitante. Y tenemos entonces la trinitaria, que ustedes por supuesto la conocen, es Bougainvillea spectabile, que es una planta ornamental oriunda de Sudamérica,
Y aquí podemos ver claramente las diferentes brácteas que acompañan la flor. Las especies de Nyctaginaceae se distribuyen principalmente en las regiones tropicales y subtropicales de ambos hemisferios. Comprenden alrededor de 30 géneros con casi 300 a 400 especies. Las cactáceas, ellas pertenecen al orden Cactales. Son plantas perfectamente adaptadas a lugares secos y áridos, donde el agua es un elemento escaso. Por esta razón, han desarrollado distintos mecanismos de adaptación a favorecer la captación del agua. Entre estas características podemos mencionar que son plantas generalmente áfilas, los tallos son suculentos y fotosintetizadores, además de presentar una variadas formas morfológicas como son la cilíndrica, los globosos, los tallos columnares o aplanados. Las hojas son reducidas o transformadas a espinas, las cuales van a nacer en una estructura especial denominada areola, en donde también se originan las flores y los frutos. Las flores generalmente son solitarias, con perianto homoclamidio, como lo podemos observar en esta foto. Aquí vemos los sépalos y los pétalos y vemos que no hay diferenciación entre ellos. El hipanto o presenta un hipanto más o menos desarrollado. Los estambres son numerosos y arreglados en espiral y el gineceo es generalmente ínfero y lo integran numerosos carpelos soldados en un ovario unilocular con numerosos óvulos. Y el fruto es baxiforme y generalmente con espina o cerda en gloquidio, tal como lo podemos observar en este fruto que tenemos por aquí. Las cactáceas se pueden clasificar respecto a su biotipo en terrestres sin hojas en su fase adulta. Allí vamos a encontrar plantas arbustivas matorralosas con tallos flexosos articulados y con espinas delgadas y largas. Estos generalmente o comúnmente son conocidos como los pitahayas, donde tenemos el nombre científico Acanthocerius tetrágono, que sus nombres vulgares serían pitahaya, breva de chuco, y los frutos son comestibles. Como lo podemos ver aquí en esta foto, vean la disposición de sus tallos, que son tallos matorralosos, y aquí observamos los tallos articulados. En el tallo se observan los tallos articulados de estas plantas. También podemos encontrar las plantas arborescentes con tallos articulados, columnares y armados. Estos son conocidos comúnmente como los cardones. Un ejemplo de ellos tenemos el cardón de Lefaria, Cereus repando, y tenemos también el Stenocereus grises, el cardón de Dato. Estas especies son ampliamente distribuidas por las costas norte de Venezuela. Otro biotipo son los arbustivos con tallos articulados, aplanados, armados o no, y comúnmente conocido como la tuna. Aquí la podemos observar, vean cómo son sus tallos totalmente aplanados, y ejemplos de ellas tendríamos la Opuncia caracasana, la tuna de cabra, y una especie que está comúnmente en las zonas xerofíticas del país es la Opuncia elatea. Es importante también resaltar la Opuncia ficus indica, que es la denominada nopal, que no presenta espinas. Encontramos también los que son llamados comúnmente como buches, que se caracterizan por presentar tallos globosos, costulados y armados, y ejemplos de ello tenemos muchas especies de melocactus. Como podemos observar en la foto, vean las costillas que presenta ese tallo, y en esas costillas van a estar ubicados entonces las espinas. Y en la parte apical vamos a encontrar el cefalio, y allí se van a desarrollar tanto las flores, como lo vemos aquí en esta parte, y también vamos a encontrar el desarrollo de los frutos. Otro biotipo que podemos encontrar son aquellos que presentan tallos globosos, mamilados y armados, que son los que comúnmente denominamos como buchitos. Y todos ellos entonces pertenecen al género Mamillaria. Si podemos observar aquí, estas son las mamilas,
y entre las mamilias se van a desarrollar las flores y los frutos. También vamos a encontrar plantas terrestres con hojas. Allí vamos a ver árboles, arbustos y trepadoras armados y que comúnmente son los llamados guamachos. Ejemplos de ello tenemos Pereschia aculeata, que sería esta que tenemos aquí, Pereschia bleo y Pereschia guamacho. Estas plantas podemos encontrarlas en el jardín. El Pereschia guamacho tienen diferentes nombres vulgares como el supí en el estado Falcón, suspiro en el estado Mérida y supire en el estado Lara. También podemos encontrar plantas epífitas con ramas articuladas y laminares, sin hoja y no tienen espina. Ejemplo de ellos es el Epiphyllum hookerii, que se denomina, o nombres vulgares son flor de baile, lengua de vaca, flor de novia. Y esta planta es cultivada como ornamental. Tenemos también las epífitas con ramas articuladas y cilíndricas, sin hoja y son inermes. Aquí tenemos un ejemplo, Rhizales basífera, como lo podemos observar aquí, vean el tallo totalmente inerme, tallos articulados, y los nombres vulgares vamos a tener diferentes nombres vulgares, como el caso de cabellera en Lara, nigua en Mérida, rabo de iguana en Deltamacuro. Encontramos trepadoras epífitas, tallos articulados, trígonos, sin hojas, con pequeñas espinas. Ejemplo de ella tenemos el Hylocereus lemairei, que es el pitaya de bejuco, y aquí podemos observar su fruto, y estos frutos son consumidos. Encontramos las trepadoras epífitas, tallos articulados y sin hojas, con espinas cortas. Ejemplo, el Selinecereus. Las especies que pertenecen a esta familia tienen gran relevancia por su utilidad biológica, ya que sirven de alimento para la fauna silvestre en zonas áridas. Son utilizadas como ornamentales en parques, avenidas, casas. Y desde el punto de vista económico, son frutos comestibles que se comercializan. En el estado Falcón, estos frutos se comercializan en forma fresca. También se usan la madera para muebles y desde el punto de vista florístico es una familia endémica del Neotrópico. Como podemos observar en el mapa, todas las especies que pertenecen a esta familia son americanas. Podemos encontrarlas en las regiones semidesérticas de América del Norte, de América del Centro y América del Sur. Solamente vamos a encontrar un género que está ubicado en esta parte de África, que es el género Rhipsalis. La última familia que vamos a estudiar en esta clase es Amarantaceae. Ella pertenece al orden Centrosperme y se caracteriza por ser hierbas o arbustos, hojas simples, opuestas o alternas, sin estípula. Vean la hoja simple, en este caso son hojas opuestas y no tienen estípula. Las flores son hermafroditas unisexuales, subtendidas por una bráctea seca, como esta que tenemos por aquí, y el perianto es seco. Ese perianto seco lo podemos observar aquí en esta inflorescencia. Fíjense que las flores no son vistosas, precisamente por ese perianto totalmente seco. Van a presentar estambres tanto como segmentos del perianto, pero estos van a estar opuestos a los pétalos. Estos estambres pueden estar libres, unidos en la base, formando un tubo. Eso lo podemos observar en esta figura. Miren los estambres. Los estambres están generalmente opuestos a los pétalos. Con respecto al fruto, este puede ser indehiscente o abriéndose irregularmente por medio de una tapa, como la podemos ver aquí. Fíjense la abertura que hay. Esto sería la tapa. Y es lo que denominamos fruto tipo pyxilio. Las especies de Amarantaceae son importantes desde el punto de vista alimenticio. Así tenemos Amaranthus tricolor, que tiene gran cantidad de compuestos antioxidantes, como es el caso del caroteno, folato y ácido ascórbico. También algunas especies de este género se usan como hortaliza. También se pueden utilizar como forraje. Y también muchas de ellas son malezas, en el caso de Amaranthus y de Alternanthera.
También vamos a encontrar muchas especies que son utilizadas desde el punto de vista ornamental, como es el caso de Celosia argente y Gonfrena globosa. En estas dos especies lo que se caracteriza es el perianto. Vean el perianto, un perianto totalmente seco, pero muy colorido. Por lo tanto, se utiliza desde el punto de vista ornamental. Tenemos también otras especies pertenecientes al género Iresine, pero se caracterizan por presentar sus hojas totalmente coloridas, y entonces en este caso se utiliza desde el punto de vista ornamental específicamente por sus hojas. También resaltemos a Gonfrena albiflora. Esta es una especie que crece en Aruba, Curazao y en Venezuela, y en nuestro país crece en el estado Falcón y Zulia. Las especies que pertenecen a la familia Amarantaceae tienen una distribución cosmopolita, con especies tropicales centradas en África y América. En esta diapositiva podemos observar dos especies que pertenecen a dos familias vistas en esta clase. Entonces queda de ustedes que ver cuáles son esas familias que estudiamos en esta clase.